Hace poco más de medio milenio, un hecho histórico conmovió a la humanidad. Cristóbal Colón, protagonista de una hazaña sin precedentes, encontró y reportó el espacio geográfico que completaba la esfera terrestre. En su afán por alcanzar los objetivos de aquella empresa, descubre y desembarca en varias islas de un nuevo mundo. Cuba fue una de las agraciadas. Acercóse a la isla de Cuba y tomó la tierra más cercana. Púsole por nombre Juana, y aquel río, conviene a saber, San Salvador, por tornar a dar a nuestro Señor el reconocimiento de gracias por sus beneficios en lo que primero veía de aquella isla. El Salvador de Juana, el puerto de San Salvador, el puerto del Padre. Lamentablemente, la localización de aquel paradisíaco puerto es actualmente la primera duda de la escrita historia de Cuba y surge en el siglo XIX, cuando se trata de honrar la obra y la memoria del gran almirante. Los investigadores, como tripulantes de la memorable hazaña, navegando por lo desconocido, no avistan a su primer topónimo castellano y por lógica asumen que desapareció como le sucedió a la mayoría de sus contemporáneos, porque un vacío de sucesos indefinió su posición en el continuo espacio-tiempo. Pero si se aquilata puntualmente la memoria geográfica e histórica, se puede reconocer que no hubo vacío de nada. Todavía se escucha aquel susurro maniabón que lo vio nacer. Para identificar y localizar el actual río y puerto de San Salvador, es necesario cuestionar y contrastar detalladamente las datas que describen el entorno, con la intención lógica de la observación de Cristóbal Colón. El análisis reconstruye una macro representación del entorno, pero las particularidades que determinan su circunscripción propenden a interpretaciones cuestionables, pues las datas se revelan ambiguas, vagas y nulas. Aparentemente permiten ser adaptadas a un fin predestinado. Para alcanzar resultados científicos se deben realizar estudios puntuales y profundos, aplicando los fundamentos de las ciencias implicadas. Para identificar los sitios y accidentes geográficos colombinos de referencia, es preciso reconocer que en los 500 años transcurridos no se sucedieron cambios sustanciales que lo impidan. Si en 1492 uno de los sitios colombinos descritos se diferenciaba de otro por haber un palmar colmado de sinsontes, actualmente la diferencia debe perdurar, aunque en menor medida. Cristóbal Colón rendía cuentas en su diario de navegación y para confirmar el contrato real traía un veedor que debía corroborar lo que registraba. La narración coincidía con la contemplación real y maravillosa. El idioma castellano ha variado en medio milenio, pero el pensamiento contemplativo que identifica aquel paisaje colombino se conserva codificado en las aparentes palabras silentes del almirante. En los relatos colombinos y en los apostillados se puede divisar la realidad. Hay que respetar la letra del diario transcrito, cuando registra concepto y acepciones, pues tienen actualmente la misma significación. La geografía de los lugares avistados por el gran almirante ha evolucionado. Se ha producido una reacción en cadena de sucesos que han cambiado aquellos paisajes, pero no hasta el nivel que impida identificarlos. Los contratiempos del Banco Colón y del Canal Viejo de Bahamas persisten para alcanzar tierras cubanas. El entorno costero al poniente inmediato del Cabo Lucrecia está compuesto por dos regiones geográficas. La región aledaña al macizo montañoso de Maniabón, que posee un ritmo de evolución superior, y la de la llanura norte de Camagüey, Las Tunas. Esto no es un impedimento para identificar y localizar el puerto primado, pues las descripciones geomorfológicas colombinas no han sufrido grandes cambios. El elemento más controversial y polémico en la historia de la identificación de la ruta colombina ha sido la magnitud de sus medidas.
nunca unas distancias debían quedar mejor registradas. De la meticulosidad y calidad en el registro dependía el éxito y la corroboración de la empresa. Las ambigüedades metrológicas del diario existen hoy no por culpa de un mal registro colombino, sino por una mala transcripción e interpretación de sus escritos. El estudio concluye que la magnitud de las distancias estimadas poseen un valor real equivalente a la mitad de los registrados y el alcance efectivo de sus lombardas no mayor de 100 metros. Cristóbal Colón no usó la legua de 20 al grado, usó una legua menor, la legua antigua española, que era de 5.000 varas castellanas y equivalía a 3 millas. Las Casas llevó las millas colombinas registradas originalmente a leguas de 4 millas. Esto indica que una legua en el diario puede equivaler a 3 o 4 millas. Los rumbos colombinos fueron de trascendental importancia para alcanzar los objetivos de la empresa y por tanto anotados celosamente, pero en el diario transcrito hay contrariedades, omisiones, tachaduras y rectificaciones. Además, han variado en el último medio milenio porque el polo magnético cambia continuamente el lugar que ocupa en la superficie terrestre. Localizando los actuales polos nortes magnéticos y geográficos, se obtiene que la declinación magnética para la región nororiental cubana es de 8 grados oeste. El almirante descubre el fenómeno, pero justificó que se produce porque esa parte del planeta se acercaba al cielo. El cálculo indica que el valor de la declinación magnética para la región en 1492 fue de 2 grados oeste. El estudio concluye que los rumbos colombinos coinciden con los puntos de referencia de las propuestas actuales, girándolos 6 grados hacia el oeste. Las condiciones medioambientales influyeron en la travesía colombina hacia Cuba. Tiene un comportamiento típico en esa época del año y están implícitas en las descripciones colombinas previas al arribo. Como la travesía ocurrió el 27 de octubre de 1492, cuando regía el calendario juliano, la fecha en que se equipara actualmente es el 6 de noviembre. El punto geográfico, desde donde parten las naves colombinas en las Bahamas hacia Cuba, se localiza en el margen oeste del Banco de Colón. La travesía colombina por el Canal Viejo de Bahamas, en navegación de estima, manteniendo el rumbo hacia el sur-suroeste, sufrió un desplazamiento hacia el oeste por el abatimiento y deriva ocasionado por los alisios y la corriente ecuatorial norte. Cualquier desviación hacia este rumbo era positiva para llegar a la India. En el pasado resultaron de gran utilidad para la navegación de los veleros comerciales hacia el oeste y se les conocía como vientos del comercio. La lluvia cercana a la noche disminuye la visibilidad. Esto determina la no descripción de las características del relieve cubano. Al otro día se describen con un triángulo visual mucho menor. Al poniente inmediato de Cabo Lucrecia se localizan 3 regiones geográficas, 11 bahías y varios accidentes orográficos. Retrato fiel de las descripciones colombinas del tramo. Los ríos colombinos reconocidos en el cabotaje del tramo eran rías o bahías, pues no hay ningún río que desemboque fuera de una bahía. La orografía del puerto de San Salvador y del puerto de Mares los ubica en la actual región geográfica de la llanura norte de Camagüey Las Tunas. Para Cristóbal Colón hay una silla en el puerto Primado y otra similar en Río de Mares. La silla de Jibara es el faro natural de toda la región y la que más se asemeja a la colombina Peña de los Enamorados española. Asumirla se vierte en contra de las propuestas al naciente de Jibara. La otra silla colombina que le continúa en semejanza y belleza al poniente es el Cerro de Dumañueco, antes de su minado. Por su semejanza en el siglo XIX, los marinos confundían desde mar afuera a la bahía de Manatí con Jibara. Se hubiera registrado la silla al avistar Cuba, si no estuviera lloviendo o si el arribo fuera en sus predios. Solo un arribo al oeste ocasiona que haya sido relegada a un segundo plano en la narración. Al pasar la travesía por su entorno, se ignora porque fue menos relevante que la Sierra Cristal. Contrastando las descripciones colombinas y la de sus seguidores con los hallazgos arqueológicos de la región, permite identificar y localizar los territorios aborígenes reseñados. Cristóbal Colón realizó el cabotaje de toda la costa oriental de Cuba y
Cuando llegan las huestes colonizadoras, toman posesión de sus regiones aborígenes más prósperas. El Maniabón es la elegida del tramo y la mejor sustentada para haber sido la primera recorrida por el almirante. Los hallazgos arqueológicos de Atabex Maniabón localizan su núcleo poblacional en el entorno del actual poblado de Santa María, a 4 kilómetros del poblado actual de Maniabón. El bautizo del topónimo Puerto de San Salvador fue motivado por el agradecimiento a Dios de permitirle arribar al primer puerto cubano. Las dotes excelentes de Puerto lo refuerzan. El nombre de Río de la Luna fue motivado por la luna, para corroborar la hipótesis, reconociendo que el 29 de octubre es el actual 8 de noviembre. Se obtiene que la fase de la luna es la cuarta después del plenilunio y se pone alrededor de las 10 ante meridiano. El cálculo es corroborado con el eclipse de la luna de la noche del 14 de septiembre de 1494, avistado y registrado por el Gran Almirante en La Española. Lo más llamativo y motivacional para bautizar río y puerto de mares es la abundancia de mar que fluye por su desembocadura, caudaloso brazo de agua marina que entra al interior de la tierra. Esto se corrobora en la carta remitida a los reyes que introduce el diario. La motivación del bautizo de Río del Sol pudo estar inspirada por el sol. Para corroborar la hipótesis se observa que en la época del año y la hora del día en que se avistó, el resplandor de la luz del sol se refleja hacia el norte, en el espejo de aguas de las bahías del tramo, o sea, que el sol delata esos entrantes de mar. La complementación de las hipótesis motivacionales de los topónimos Río de la Luna y Río del Sol indican que Cristóbal Colón compuso el puerto primado de Cuba con la luna al poniente y el sol al naciente. Los símbolos y códigos indican que el Gran Almirante comunicaba su obra para quienes tuvieran los ojos preparados para ver. Para un investigador iniciado en el tema, o que no ha abordado el asunto desde las diferentes aristas implicadas, el desconcierto lo induciría a concluir que la evidencia científica más trascendental sería la duda. Pero el análisis hermenéutico de las descripciones colombinas permite concebir científicamente una carta de marear y padrón colombino. El cotejo de la carta de marear en el entorno, sin menospreciar ni desestimar ninguno de sus datos, permite localizar científicamente el puerto primado de Cuba. Los cayos jumentos cumplen con las descripciones colombinas de las islas de arena. El fondeadero desde donde partió Cristóbal Colón para Cuba está ubicado al sur de las Rayas, entre los cayos de los Dos Hermanos y el Banco de Magallanes, al norte del Cayo Santo Domingo. El Cabo de Cuba es uno de los pocos topónimos de Cristóbal Colón que está registrado en el mapa de Juan de la Cosa y lo localiza identificando al Cabo Lucrecia. Al poniente hay